pasaría si Spider-Man no fuera el simpático vecino que todos conocemos, sino en este caso un oscuro vigilante en la época de la Gran Depresión? Y eso es exactamente lo que nos trae Spider-Man Noir. Y con la serie de televisión de Sony que está en camino, hay muchas cosas que debes de saber acerca de este personaje sombrío, lleno de misterio y de balas. Sí, amigo, escuchaste bien, porque este Spider-Man usa pistola y mata a sus enemigos. Así que, amigo, ponte cómodo porque hoy te cuento todo lo que necesitas saber acerca de esta próxima serie de televisión de Spider-Man Noir. Antes de que llegue a las pantallas chicas, y como siempre, yo soy tu amigo Renardo, comenzamos. Parte 1, ¿quién es precisamente Spider-Man Noir? Si tú eres de esos pocos que no ha oído hablar de él, no te preocupes porque su historia es bastante diferente a la de Peter Parker que todos conocemos. En este caso, Spider-Man Noir debutó allá en los cómics de Marvel en el año 2009 como una parte de una línea alternativa llamada Marvel Noir, que estaba ambientada precisamente en una versión bastante oscura de los años 30 y 40. Pero en este caso, en vez de ser un joven científico brillante, Peter Parker aquí era un joven periodista de la ciudad de Nueva York. Una ciudad bastante corrupta, hasta los huesos diría yo, controlada por mafiosos y políticos. Muy similar a la del día de hoy, pero bueno, esa es otra historia. Y en este caso no fue mordido por una araña radiactiva. Peter Parker fue mordido por una araña mágica. Pero espera, amigo, esto es tan solo el comienzo. Aquí viene lo que hace tan diferente a Spider-Man Noir, que como dije en la introducción, este Spider-Man usa pistolas. Y además, por si fuera poco, uno de sus enemigos principales son precisamente los nazis. Así que como ves, este hombre araña sí es bastante cool. Así que pasemos a la parte 2, el estilo y el tono precisamente noir. Que esto es precisamente otra parte única de este personaje, es el ambiente y el estilo que se maneja. Porque generalmente sus aventuras son precisamente en blanco y negro o bañados con ese estilo de tono oscuro y gris. Bastante clásico, muy similar a las películas del cine noir. Haciendo claro una referencia bastante clásica al estilo de cine noir. Con ese estilo blanco y negro, con calles lluviosas, con humo de cigarro flotando por todos lados y las clásicas historias de detectives, que es precisamente lo que caracteriza al cine noir, y de ahí viene el nombre de Spider-Man Noir. Muy bien, dicho esto, pasemos a la parte 3, que se espera de esta nueva serie de Spider-Man Noir. Pues hasta el momento los detalles han sido muy bien guardados en llave y realmente hay pocas pistas que realmente nos emocionen, pero sí tenemos alguna idea de cómo podría ser esta serie de Spider-Man. Primero que nada decir que se va a centrar en un Spider-Man Noir, diría yo, en una versión alternativa, no la original de los cómics. Dado que al parecer este hombre araña es mucho más maduro y no sabemos si exactamente va a estar ubicado en los años 30 o realmente la van a ubicar en otra época. Yo lo único que espero es que al menos se mantenga el blanco y negro clásico del cine noir. Así como también sabemos que se va a llamar Ben en vez de Peter Parker y al parecer va a ser Ben Reilly, como se llama precisamente el clon de Peter Parker. Así que, amigo, ya desde aquí puedo decir que no es el hombre araña noir precisamente que todos conocemos de los cómics, sino una versión alternativa de otra tierra, que será interpretado por el actor Nicolas Cage, que precisamente le prestó la voz al Spider-Man Noir que vimos en el Spider-Verso. Así que obviamente muchos fans especulan si este Spider-Man Noir es el mismo que vimos en la película del Spider-Verso, porque por lo menos en este caso sí va a ser la misma voz y el mismo actor quien interpreta al Spider-Man Noir. Pero no sé, tu amigo, ya me dirás en los comentarios, pero para mí va a ser, yo creo, una variante. Parte 4, comparación con los cómics, que como dije, realmente, desafortunadamente, por lo que se sabe, no vamos a ver a ese mafioso llamado The Goblin Noir, que viene siendo el duende verde de su tierra, así como también todo parece indicar que tampoco veremos nazis en esta serie. Pero sí vamos a tener la historia de detectives y de mafiosos. Y también todo parece indicar que esta versión no va a ser igual de violenta como es en los cómics, que francamente
es una serie bastante ruda, dado que siento que simplemente van a adaptar el nivel de violencia para llegar a un público mucho más amplio. Sí, desafortunadamente. Así que, en resumen, amigo, realmente Spider-Man Noir es uno de los personajes más interesantes del universo de Spider-Man. Y claro, es uno de mis favoritos, su historia es bastante diferente, su moral es oscura y su ambientación es bastante única. Y además también trae algo de ese toque detectivesco y además le ofrece ese estilo clásico del cine de los 30s y 40s. Así que, amigo, si te gustan los héroes con un lado siniestro, en este caso lleno de dilemas morales y de un ambiente digno de una novela negra, te aseguro que esta serie puede ser imprescindible para ti, si es que la hace bien Sony, claro, y respeta por lo menos ese estilo noir tan característico de este personaje. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios, así como también no te olvides de darle me gusta, suscribirte y recomendar este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo. Y te recomiendo este video de 5 datos que debes de saber sobre el asombroso circo digital. Y nos vemos en el próximo video. Bye.